acompañen. En esta mañana vamos a considerar la importancia de la resurrección de Cristo. Pero antes de ello vamos a ponernos en las manos de Dios, que a través de su Espíritu Santo Él nos guíe, Él dirija esta transmisión en vivo, deseando que la palabra bendiga sus vidas, bendiga sus familias y que sobre todo la presencia del Señor inunde el corazón de todos y cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana, cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra, pídale al Señor que le hable, que le muestre su preciosa voluntad. Padre eterno, en esta mañana estamos reunidos en el nombre de Jesús. Queremos oír su palabra y pedimos que la unción de su Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de nosotros. Dios, le pedimos que nos muestre su palabra, su revelación, su voluntad. Dios, bendiga a todos mis hermanos, a toda la gente que va a oír la enseñanza de la palabra en este día, en donde vamos a considerar la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Padre del cielo, le adoramos y le bendecimos. Reciba nuestra adoración, reciba nuestra alabanza. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted prepara la palabra del Señor, busque sus sagradas escrituras y vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 3 y 4. Vaya buscando, amado hermano, esta porción de las escrituras. Mientras usted busca esta porción de la palabra, vamos a oír un hermoso canto.
Mis amados, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Para muchos, la muerte de Jesús es solo un evento histórico. Sin embargo, hoy día es necesario que el hombre mire hacia la cruz de Cristo y hacia la palabra eterna y bendita del Señor, ya que las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que hubo un propósito en la muerte y en la resurrección del Señor. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Encontramos un propósito, un plan eterno de parte de Dios para su Hijo Jesús y para la humanidad. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección son eventos que no pueden ser separados, ya que todos en conjunto nos llevan a un propósito eterno de Dios, que era o es la de redimir al hombre de todos y cada uno de sus pecados, de todas sus maldades. Por eso es importante que en esta mañana consideremos, analicemos a la luz de las Escrituras la importancia de la resurrección. Esta verdad que menciona el apóstol Pablo, muchos la están pasando por alto y otros tal vez no la han entendido. Y yo quiero decirles que esto va a trascender por toda la eternidad. Antes de la resurrección de Cristo, la Biblia nos enseña que hubo algunos hombres que fueron levantados de entre los muertos. A esto se le tiene que llamar como una resucitación, es decir, fueron restaurados sus cuerpos a su estado anterior. El Señor Jesús volvió a la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Pero esto no se debe de considerar como una resurrección, sino, como hemos dicho, como una resucitación, porque todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado antes cuando murieron. La palabra resurrección significa levantarse, salir o ser sacado de entre los muertos. La resurrección de Cristo no es solo una vuelta a la vida ordinaria y común, sino un nuevo estado de vida con un cuerpo glorificado, muy diferente a aquellas resucitaciones que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Veamos entonces lo que implica la resurrección de Cristo para el cristiano, para la iglesia, para los creyentes. Primeramente, la resurrección de Cristo nos enseña que su palabra es verdad, que todas sus afirmaciones son ciertas y verídicas. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, siempre les habló y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera por causa de los pecados de la humanidad, pero siempre añadía la palabra y resucitará al tercer día. Déjenme leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Y mediante su resurrección entendemos que esta palabra que él estaba declarando es una realidad porque él se levantó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces sus diversas enseñanzas y afirmaciones sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el reino de las tinieblas, serían puestas en duda. Los gobernantes judíos lo consideraban a él como un maestro mentiroso. Dice la palabra en Mateo 28:63, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Su resurrección, la resurrección de Cristo, entonces nos enseña que Él es el Hijo de Dios y que su palabra es verdad. Y así como se cumplió la palabra de que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día, Iglesia del Señor, tengamos la seguridad de que todas sus promesas, toda la palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras, también tendrán un fiel cumplimiento. La resurrección de Cristo y el mensaje del Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces podemos entender que el Evangelio no sería una buena noticia para el hombre. Recuerden que la palabra Evangelio significa buenas noticias. La resurrección de Jesús, por lo tanto, es el fundamento de las grandes doctrinas que conforman el Evangelio. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo da de su Espíritu Santo. Jesucristo viene otra vez. Son 4 doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra. Y la resurrección de Cristo viene siendo el fundamento para estas doctrinas. Salvación. Recordamos cuando Pablo y Silas estaban encarcelados ahí en Filipos y vino un gran terremoto y dice la palabra que las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero se acerca temeroso, pensando que todos aquellos prisioneros se habían escapado. Mas Pablo y Silas le dicen, no tengas miedo porque aquí estamos. Y aquel hombre se postra y temeroso dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor, Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Por lo tanto, la salvación se fundamenta en la resurrección de Cristo. Jesucristo sana. El ministerio de Jesús se caracterizó por predicar el Evangelio, por enseñar el Evangelio, por traer sanidad a los enfermos, por traer libertad a los cautivos. Escuchemos la palabra ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces podemos notar que la sanidad también tiene su fundamento en la resurrección de Jesús. Su ministerio se caracterizó por traer sanidad a todos los enfermos, por dar sanidad a todos aquellos que acudían a él. La palabra también nos dice que Jesús bautiza con su Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos que Él enviaría al Consolador para que estuviera con ellos para siempre. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, el Espíritu Santo tampoco podemos
de haberse hecho presente en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos. Y Hechos capítulo 2 nos dice cómo se cumplió esta palabra, esta promesa que el Señor diera a sus discípulos cuando estaban todos reunidos, estaban congregados, y de momento vino del cielo un gran estruendo y dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la resurrección es de suma importancia para la iglesia, porque si la resurrección de Jesús no se hubiera dado, tampoco el Espíritu Santo hubiera venido sobre el creyente. Si la resurrección de Jesús no se hubiera dado, tampoco habría sanidad como hoy día la podemos encontrar en el pueblo del Señor. El Espíritu de Dios vino a ocupar el lugar en el corazón del hombre. Jesucristo se iba, pero enviaría al Consolador, el que iba a guiar, el que iba a enseñar, el que iba a dar testimonio de Jesús. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo viene otra vez. Esperamos esa mañana gloriosa. Esperamos la venida de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Dice el libro de los Hebreos en su capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice la palabra del Señor. Entonces, la resurrección es el fundamento de las grandes verdades de la palabra del Señor. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, tampoco esperaríamos esa mañana gloriosa. Mas como Cristo se levantó de entre los muertos, también tenemos la seguridad de que Él vendrá por su pueblo. La resurrección de Cristo nos enseña que Él es el primogénito de los muertos. La resurrección trae como resultado la resurrección de todos los que creen en Él. El Evangelio de Juan, en su capítulo 11, versículo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos enseña esta palabra donde se nos dice que Jesús es el primogénito de los muertos? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Muy bien. Y Apocalipsis 1:5 también nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito nos enseña que es el primero o el inicio de una nueva estirpe. Por lo tanto, Jesucristo es el prototipo de la resurrección de los creyentes. Esta palabra significa el primero en su naturaleza y forma. Por lo tanto, entendemos que un día, así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera un día el creyente va a ser levantado de entre los muertos. Dice la palabra en 1 de Corintios 15, versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice que seremos semejantes a él. Y 1 de Corintios 15:49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por lo tanto, mis amados hermanos, la resurrección de Cristo es un mensaje de esperanza para nosotros los cristianos.
Cuando el Señor se levantó de entre los muertos, dice la Escritura que tenía un cuerpo glorificado. Los discípulos le podían reconocer. Las mujeres se acercaron a él para adorarle. Todavía mostraba en sus manos las heridas de la crucifixión. Tenía la capacidad de comer. Su cuerpo era un cuerpo de carne y hueso. Pero aún así podemos ver que era un cuerpo muy diferente, un cuerpo glorificado, porque dice la palabra que podía entrar en habitaciones cerradas aún sin abrir las puertas. Por lo tanto, Cristo es la primicia de la resurrección, y así como Él se levantó con poder y gloria, con un cuerpo glorificado, es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos de que un día vamos a tener la naturaleza de Cristo en nuestras vidas cuando seamos levantados de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender la resurrección del Señor. El primogénito de los muertos se levantó de entre la tumba, sentado a la diestra está del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Los demás hombres que fueron levantados durante el ministerio de Jesús volvieron a morir. Aún aquel hombre que levantó el profeta Elías volvió a morir. Mas Cristo es la primicia, la resurrección de entre los muertos, y nosotros un día seremos levantados de la misma manera como fue levantado el cuerpo del Señor. Es importante entonces que valoremos, que seamos agradecidos con Dios por este evento maravilloso como lo es la resurrección de Cristo. Su resurrección es de suma importancia para la iglesia del Señor. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda su credibilidad. ¿Cuántas personas perdieron su vida en los primeros siglos del cristianismo, en la época de la iglesia primitiva, porque habían puesto su fe en un Cristo resucitado? ¿Cuántas personas han dejado todo por seguir y servir al Señor y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio? Pablo el apóstol en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 14 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no tiene caso estar predicando el evangelio de salvación. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, dice la palabra, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es lo que está citando el apóstol Pablo. Si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Estaríamos confiando en un hombre, estaríamos confiando en una persona que no se levantó de entre los muertos. Mas sigue diciendo la palabra que aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entendemos entonces que la resurrección
es de gran importancia para la iglesia de Dios. Es de gran bendición para nosotros los cristianos. Y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por eso la iglesia, la predicación de la palabra y la resurrección del cristiano están sobre un fundamento vivo y eterno. Por eso podemos declarar, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo se levantó de la tumba. Su tumba está vacía. Y a través de esta resurrección, decíamos hace un momento, el Señor nos da la victoria sobre la muerte. La Biblia habla de la muerte como un enemigo. Y dice la palabra que cuando el pecado entró al mundo, de la misma manera entró la muerte. Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19 dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios. El hombre disfrutaba de las bendiciones de Dios, pero por causa del pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, se filtró la muerte y viene la palabra: polvo eres y al polvo volverás. Por eso podemos decir con toda seguridad que la resurrección de Jesús nos trae esperanza frente a la muerte. Cuando Cristo venga, levantará a los muertos que durmieron en él. Pablo, hablando a los tesalonicenses en la primera carta, en su capítulo 4, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, amados, qué esperanza tan grande y tan maravillosa tenemos nosotros los cristianos. Por eso Pablo a los tesalonicenses, unos versículos antes, les dice: hermanos, no queremos que ignoren o que se entristezcan acerca de los que duermen. La palabra dormir se aplica a todos aquellos los cristianos que mueren en el Señor. Por eso hemos de decir: el hermano duerme, la hermana duerme. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que has perdido un familiar, que has perdido una persona que amas. Si él durmió en el Señor, yo quiero decirte lo que dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablábamos y decíamos que esperamos esa mañana gloriosa, donde vamos a recibir al Señor en el aire. Dice la palabra: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero decirte, hermano, que cuando el Señor venga por su pueblo, venga por sus hijos, vengan por todos aquellos que le aman y esperan su venida, yo quiero decirte, hermano, que nuestros hermanos que duermen en el Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros ancestros, serán los primeros en ser levantados de entre los muertos. ¡Qué gloriosa palabra! Y luego nosotros seremos, dice la Escritura, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vean qué privilegio tienen nuestros hermanos que han dormido en el Señor. Serán los primeros en recibir al Señor, en darle la gloria, y luego nosotros. Y dice la palabra: y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 51 al 57, en su primera carta, vuelve a reafirmar esta enseñanza. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto nos enseña que va a haber una generación que no va a haber muerte, solamente va a ser transformada. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hablábamos que no es lo mismo una resucitación a la resurrección de Cristo. Aquellos hombres que fueron resucitados volvieron a sus actividades ordinarias en su cuerpo ordinario, mas Cristo, cuando fue levantado de entre los muertos, su resurrección fue diferente, vino con un cuerpo glorificado. Así los muertos, cuando sean resucitados, serán transformados en un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ciertamente hablar de la muerte causa temor, mas la palabra del Señor nos dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Este cuerpo corrupto no puede heredar el reino de los cielos. Por eso es necesario que seamos vestidos de la gloria de Cristo, de la semejanza de Cristo. Seamos transformados para que nuestros ojos miren al Señor, para que nuestros ojos estén viendo la gloria del Señor. Necesitamos ser transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados hermanos, la muerte ya no tiene el poder sobre el Hijo de Dios. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es cierto, nuestro cuerpo tiene que quedar en la tumba, nuestra vida tiene que terminar, pero amados hermanos, dice la palabra: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no tiene dominio sobre el cristiano. La muerte ya no tiene autoridad sobre el cristiano, porque le pertenecemos al Señor. Por eso, amada iglesia, hemos de seguir adelante en pos de nuestro Salvador. Descansemos en la resurrección de Jesús. Descansemos en la verdad de su palabra. Descansemos en Jesucristo nuestro Señor. Y como dice la Escritura: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, Iglesia del Señor, nuestro fundamento es Cristo. Y como Cristo se levantó con poder de entre los muertos, tengamos la seguridad de que estamos del lado del vencedor. Como siempre les hemos dicho, Dios y yo somos mayoría. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios porque la tumba está vacía. Porque la palabra de Dios, así como se cumplió en la resurrección, todas sus promesas son fieles y se cumplirán. La muerte ya no tiene autoridad sobre el cristiano.
El Evangelio debe de seguirse proclamando. La palabra del Señor tiene que seguir adelante porque nuestro capitán es Cristo. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Quita toda tristeza de tu corazón, porque un día estaremos con nuestros hermanos que se han adelantado. Un día estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Aliéntese tu corazón, Padre Celestial. Este día es una mañana gloriosa, porque la tumba en donde dejaron el cuerpo del Salvador de nuestro Señor está vacía. Por ello la resurrección de Cristo es el fundamento para la iglesia, es el fundamento para el creyente, es el fundamento para seguir predicando la palabra, para seguir creciendo en la obra del Señor, para seguir avanzando en la obra del Señor. Amado hermano, que por mucho tiempo has estado atado al dolor por la pérdida de un ser querido, yo quiero decirte, como dice la palabra, que ellos serán los primeros en ser levantados de entre los muertos, en recibir al Señor en el aire, en darle la bienvenida. Qué privilegio para nuestros hermanos que duermen en el Señor. Y luego nosotros, dice la palabra, los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Padre, gracias por su resurrección, porque nuestro fundamento no está puesto en un hombre, está puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque ahora vive en nuestros corazones. La resurrección del Señor nos da la fuerza para predicar el Evangelio. Jesucristo salva. Jesucristo quiere entrar a tu corazón y darte vida eterna. Jesucristo sana. Quiere traer sanidad a tu cuerpo. Jesucristo da de su Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Jesucristo viene otra vez. Gracias, Señor, porque le conocemos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y así como un día el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos, un día nosotros seremos levantados con poder y gloria, con un cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, deseando que la bendición del Señor siga siendo en sus vidas, en sus familias, en sus hogares y en todos aquellos quienes